Un cordial saludo. Bienvenido a la capacitación sobre identificación de peligros y riesgos para trabajadores. El día de hoy, en este espacio de formación, veremos las medidas y recomendaciones básicas para identificar oportunamente los peligros que nos rodean y los riesgos a los cuales nos podemos ver expuestos si se materializa la exposición directa a estos peligros. Prestemos atención, por favor, a la siguiente presentación. El objetivo de la capacitación será comprender y aplicar el proceso de identificación de peligros y riesgos al interior de su empresa, evaluar y aplicar las medidas de control más eficientes para poder controlar esos riesgos y evitar accidentes de trabajo. Pero antes de poder entrar en materia, debemos recordar los conceptos básicos necesarios para realizar una adecuada identificación de peligros y riesgos. Debemos conocer la definición básica de incidente y es todo evento que podría haber causado daños, es decir, un incidente no causa daños ni lesiones a las personas. Los incidentes generalmente se conocen como casi accidentes. Otra definición básica es la de peligro. Peligro es toda fuente o situación en nuestro entorno o por acciones de nosotros mismos o de alguno de nuestros compañeros de trabajo que tienen la capacidad de causar daño en términos de lesiones por accidentes o enfermedades generadas de origen laboral. El peligro lo podemos encontrar en distintos aspectos de nuestra cotidianidad laboral. Lo podemos encontrar en herramientas o equipos, instrumentos o dispositivos de trabajo. También puede haber condiciones o circunstancias de peligro que estén presentes en el medio ambiente que nos rodea. Asimismo, las acciones inseguras que un trabajador pueda llegar a realizar se consideran también fuentes de peligro. En esta lista vemos algunos ejemplos de peligros más comunes, sobre todo para el sector industrial. La invitación es que, dependiendo del área de trabajo en la cual desarrolle sus actividades, haga y desarrolle una lista en donde pueda encontrar los peligros que le rodean. En la imagen vemos un claro ejemplo de múltiples condiciones de peligro, que a veces por la rutina, la cotidianidad o exceso de confianza nos vemos expuestos y aumentamos la probabilidad de la ocurrencia de accidentes de trabajo. También dentro de los conceptos más importantes está el del riesgo. El riesgo es un indicador de la gravedad de un peligro. Por tanto, el riesgo no es lo mismo que un peligro y generalmente se define como la probabilidad de ocurrencia del peligro y la severidad que puedan tener las lesiones o daños por exposición a ese peligro. Y se representa por la fórmula de peligro por severidad. Otros conceptos básicos son las de la evaluación del riesgo, el cual es un proceso que se realiza al interior de la empresa teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisiones para la aceptación o no de los riesgos presentes en el trabajo. En la imagen vemos un ejemplo muy básico del instrumento utilizado por la mayoría de las empresas para realizar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos, que se denomina en términos técnicos matriz de identificación de peligros
y valoración de riesgos, que no es más que una planilla que incluye los procesos y actividades y tareas Cebollitas. dentro de los cargos presentes en la empresa para identificar los peligros, evaluar los riesgos y tomar las acciones o medidas de control más eficientes para minimizar la exposición a esos peligros y la correspondiente materialización de los riesgos. Dentro del proceso de gestión del riesgo, se identifica, controla y eliminan las fuentes de riesgo, es decir, los peligros que puedan dañar a las personas, que puedan también afectar a los procesos o infraestructura de la empresa y que puedan afectar en alguna medida la productividad de cada una de las áreas contenidas o pertenecientes a la empresa. La identificación de peligros efectiva se realiza principalmente dependiendo de las tareas cotidianas que se llevan a cabo en el trabajo, y dentro de cada tarea se definen entonces 4 aspectos primordiales para evaluar en cada uno de ellos los peligros existentes en la gente o personas, que generalmente encontramos la ocurrencia de errores o fallas de las personas mediante cometer actos o acciones inseguras que ponen en riesgo su propia seguridad, la seguridad de los demás colaboradores o la integridad física de la empresa. Encontramos también los equipos. Hace referencia a las herramientas, instrumentos, dispositivos o maquinaria utilizada para el desarrollo o la ejecución de la tarea correspondiente. Adicionalmente, contemplamos los insumos o materiales que se utilizan para desarrollar determinada labor. Finalmente, contemplamos también todo nuestro entorno, los agentes existentes a nuestro alrededor, que muchas veces se convierten en paisaje y que por la cotidianidad o la rutina de nuestros trabajos olvidamos que existen condiciones, por ejemplo, de ruido, iluminación, de riesgos locativos o de otros aspectos de riesgo presente en el trabajo que finalmente pueden causarnos alguna lesión o daño al interior de la empresa. ¿En qué debemos fijarnos para descubrir los peligros? Vamos a ver las principales acciones contempladas para descubrir e identificar oportunamente los peligros que nos rodean. Primero, debemos identificar todos los procesos, empezando particularmente por aquellos que se consideren más críticos. En términos de estadísticas de accidentalidad o de enfermedad laboral, o también por reportes evidenciados durante inspecciones de seguridad o auditorías de seguridad al interior de la empresa. Identificar también todas las actividades que componen cada uno de los procesos ejecutados en la empresa, definiendo si son estas actividades rutinarias y no rutinarias. Identificar además las actividades en donde el personal tiene acceso al lugar de trabajo, incluyendo personal visitante o no permanente en la empresa y contratistas y subcontratistas. Adicionalmente, debemos identificar los comportamientos o actos de las personas para poder validar su capacidad para hacer el trabajo y otros factores asociados al comportamiento de las personas.
Debemos fijarnos en la infraestructura, en los equipos, materiales y maquinaria que se encuentran en el lugar de trabajo, ya sean de propiedad de la empresa o de los contratistas y subcontratistas. Identificar los peligros originados igualmente fuera del lugar de trabajo, que pueden llegar a afectar de forma adversa la salud o la seguridad de las personas. Por ejemplo, en caso de las bodegas de carga, los conductores y vehículos de propiedad de terceros y cualquier otra condición causada por terceros. Identificar y revisar los cambios o propuestas de cambios que se harán en la empresa al interior de sus procesos en cuanto a las maquinarias y equipos, materiales o insumos. Debemos fijarnos también en el diseño del lugar de trabajo, en el diseño y planeación de los procesos, en las instalaciones de la maquinaria y equipos, en los procedimientos operacionales y la organización del trabajo. Hay que ver si se presentan peligros respecto de la capacidad de las personas que finalmente van a ejecutar la labor. En la gestión de cambios, la identificación de los peligros para la salud y seguridad de las personas, aquellas que estén asociadas a cambios en la empresa, en los procesos o en las actividades cotidianas previo a la introducción de dichos cambios. Fijarnos también en la ocurrencia de incidentes de acuerdo a lo que arrojen las estadísticas, en los resultados de auditorías, inspecciones de seguridad, observaciones, gestión de las conductas de los trabajadores en términos de seguridad o cualquier otro tipo de fuente de información. Los peligros generalmente los encontramos en las condiciones del entorno, en los equipos, materiales, el medio ambiente y los procedimientos o métodos de trabajo, y en las personas como factor humano a través de actos o de acciones subestándar o inseguras que materializan el peligro y la exposición final al riesgo. En esta imagen vemos un claro ejemplo de un acto inseguro mediante el uso incorrecto de la eslinga, una situación insegura que se configura a través de la ejecución de un trabajo en alturas y una fuente de peligro que se configura en la superficie inestable en donde el trabajador está posicionado para realizar su trabajo. Los pasos básicos para la identificación de peligros oportunamente son: primero, identificar los procesos, prestando atención y priorizando aquellos que sean más críticos o que hayan generado previamente accidentes de trabajo. Dividir los procesos en sus correspondientes actividades rutinarias y no rutinarias. Dividir, si es necesario, las actividades en sus correspondientes tareas para hacer una identificación de peligros mucho más precisa y acertada. Especificar el puesto de trabajo que realiza la actividad o la tarea. Hacerse la siguiente pregunta: ¿es posible que pueda ocurrir un incidente en esa actividad que pueda llegar a afectar a la persona encargada de ejecutar esa actividad? Y finalmente, a partir del análisis anterior, identifica el peligro analizando y determinando qué error daría origen al incidente. La relación entre los peligros y los incidentes es directa,
cuando desde la fuente, desde el entorno o el medio ambiente o desde una acción subestándar o insegura, se materializa el peligro, ya sea porque no está identificado oportunamente o porque no se controló oportunamente, se genera un incidente o un posible accidente de trabajo. En esta imagen vemos la relación que existe entre los distintos factores humanos que pueden llevar a una persona a ejecutar actos inseguros o a propiciar conductas de trabajo inseguras. Son factores que incluyen aspectos de planificación, temas culturales o aspectos operativos, el estado emocional de la persona o el estado de salud de la persona. Cada uno de ellos puede llevar a generar afanes, urgencias, improvisaciones durante la ejecución de un trabajo, estrés o cualquier otra afección emocional, fatiga, somnolencia o cansancio. Todos estos, los cuales finalmente llevan a la persona a no pensar o no considerar los riesgos presentes en su trabajo y a no estar o prestando atención debida a la tarea que está ejecutando, lo que finalmente lleva a la conclusión de la ejecución de un error crítico que se materializa en el acto inseguro o acción subestándar por parte de la persona que lleva a la ocurrencia del accidente de trabajo. En esta imagen apreciamos múltiples condiciones de peligro, acciones inseguras que podemos encontrar en nuestra cotidianidad o en nuestro día a día en la empresa. Tómese unos segundos para analizar la imagen y pueda identificar oportunamente las acciones inseguras o las condiciones inseguras presentes en esta imagen. Y luego haga el mismo ejercicio en su puesto de trabajo o en su área habitual de trabajo. Finalmente, recuerde que dentro de los conceptos de evaluación de riesgos, podemos definir que toda actividad realizada por el ser humano tiene peligros y riesgos inherentes a ella. Aquí podemos observar dos ejemplos. Morder una piedra sería un peligro. Una piedra que esté presente, por ejemplo, en la comida. Puede quebrar un diente, pero el riesgo se consideraría medio o bajo, ya que si bien puede generar un daño a la persona, el daño generalmente no se considera tan extremo de poner en riesgo la vida de la persona. Por tanto, la probabilidad de que esto ocurra no es tan frecuente. Por otro lado, por ejemplo, tragar una espina de pescado, lo cual se consideraría como el peligro, se podría una persona ahogar o incrustar en su garganta. Este riesgo sí podría ser considerado alto, ya que produce lesiones o daños importantes, incluso al extremo de poner en riesgo la vida de la persona. Por otro lado, la probabilidad de que esto ocurra no es tan lejana. En esta imagen vemos algunos ejemplos de peligros, de los riesgos derivados de estos peligros y de las consecuencias correspondientes que deja en las personas la exposición a estos riesgos.
Para concluir, la evaluación de riesgos se realiza aplicando la fórmula definida dentro de la teoría de la seguridad y salud en el trabajo. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que el peligro identificado se manifieste y la severidad es la gravedad de la lesión o daño que puede manifestarse frente a la exposición al peligro identificado. Para establecer las medidas de control, se debe aplicar la siguiente jerarquía. Primero, considerar la eliminación del peligro. En segundo lugar, si no es posible eliminar el peligro, debemos considerar la sustitución o cambio de ese agente que está generando el peligro de trabajo. Si no es posible su eliminación o sustitución, podemos aplicar controles de ingeniería a los procesos o a las áreas de trabajo. De la misma forma, podemos aplicar también controles administrativos. Y finalmente, podemos poner en práctica o implementar el uso adecuado de elementos de protección personal correspondientes al peligro al cual hay exposición durante la tarea correspondiente. La eliminación consiste en eliminar la fuente de riesgo, por ejemplo, no utilizar en lo sucesivo un solvente calificado como cancerígeno. También dejar de realizar la tarea que implicaba el riesgo alto o crítico. En la sustitución podemos sustituir o cambiar la fuente de riesgo. Por ejemplo, utilizar plaguicidas orgánicos en lugar de plaguicidas químicos. También cambiar los pasos en los procedimientos de trabajo que implicaban riesgos altos o críticos. Los controles de ingeniería hacen referencia a todas aquellas medidas de control aplicadas sobre el ambiente de trabajo, en las instalaciones de trabajo, en los dispositivos, máquinas, equipos que garanticen que no se producirá un incidente aunque las personas quieran intervenir. Son denominados controles duros, ya que no dependen de la voluntad de las personas. Controles administrativos se refieren a todas aquellas medidas de control orientadas a la toma de conciencia por parte de los trabajadores, acciones de capacitación y entrenamiento, procedimientos de trabajo, instrucciones, normas, reglas de trabajo, permisos de trabajo, señalización y su aplicación depende de la voluntad de las personas, por lo que son llamados controles blandos. Finalmente, los elementos de protección personal. Consiste en cualquier equipamiento que permita disponer de una barrera entre la persona y la fuente de peligro, con el fin de disminuir o eliminar las consecuencias de la exposición o contacto con este peligro. Solo evitan el incremento de las consecuencias y dependen en un alto grado de la voluntad de las personas, requiriendo siempre supervisión, vigilancia y entrenamiento constante. En caso de que no sea posible la aplicación estricta de la jerarquía de controles, se debe mantener evidencia que sustente la razón de la inaplicabilidad de dicha jerarquía. Finalmente, vamos a ver a continuación un video que nos permite interiorizar la importancia de identificar los peligros y riesgos en nuestro entorno de trabajo.